Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver el listado número 2, Teoría Básica de la Contabilidad, el cual abarca los conceptos básicos de la contabilidad, los principios básicos de esta y las cuentas T. Comencemos. El enunciado número 1 nos pide determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, además de ir justificando las falsas. La afirmación A nos dice que el principio de entidad mercantil establece que las empresas se crean para permanecer en el tiempo. Esta afirmación es falsa, porque el principio de entidad mercantil nos señala que las empresas son entidades distintas a sus dueños y el patrimonio es en realidad de ellos. Luego tenemos la afirmación número B, que nos dice que el principio costo como base de la valorización señala que los bienes se deben valorizar de acuerdo al precio al que pudieran estos ser vendidos en el mercado. Esta afirmación es falsa, porque el principio en cuestión señala que los bienes se deben valorizar de acuerdo a la adquisición, producción o canje. Luego tenemos que las ganancias son de la empresa, ya que en ellas se realizaron los esfuerzos para obtenerla. Nuevamente, esta afirmación es falsa, porque las ganancias son de los dueños de la empresa, y estas representan un aumento del patrimonio de la empresa, y el patrimonio de la empresa va a ser una deuda que éstas van a mantener con sus dueños. Luego tenemos la afirmación D, que nos dice que el hecho de que algunas empresas lleven su contabilidad en dólares transgrede el principio de moneda común denominador. Esa afirmación es falsa, porque todas las empresas van a ser libres de contabilizar en la moneda en que ellas lo prefieran, pero tiene que ser un tipo de moneda común y no otra unidad de medida. Por ejemplo, yo no puedo contabilizar cuántos respiradores tengo en un hospital, sino por cuánto costaron estos respiradores. Luego tenemos la afirmación número E, que nos dice que las adquisiciones de útiles de escritorio deben siempre registrarse como costo, ya que representan un activo para la empresa. Y esta afirmación es falsa, porque según las normas complementarias, específicamente la de significación e importancia relativa, la contabilidad, si bien debe velar por la aplicación correcta de los principios contables básicos, también esta debe ser práctica. Entonces, estos útiles de escritorio en teoría son activos, los cuales se van a ir desgastando a medida que se van usando. Pero en este caso es complicado controlar el ritmo en que estos se van gastando, en vez de simplemente registrarlo como un gasto. Es decir, yo supongo que se compraron y se gastaron, pero no controlar el ritmo en que estos se van usando. Esto nosotros lo podemos ejemplificar con la compra de lápices de las personas que van a ser vocales de mesa ahora para las elecciones. Claramente no vale la pena registrar el porcentaje de tinta que se van a ir gastando de estos lápices. Sin embargo, sí vale la pena registrar el ritmo en que se usan los útiles, como es el caso de instituciones de educación superior, como sería una universidad, en el que se usan cientos de resmas de papel mensualmente, por ejemplo, para trabajos administrativos. Entonces es importante este gasto para la universidad. Por lo tanto, se registra como activo y en la medida que se controla su uso, se van registrando los gastos. Continuamos con el enunciado 2, el cual nos pide que, utilizando los principios básicos de la contabilidad, justifiquemos si las operaciones fueron o no correctamente registradas. Partimos con la afirmación A, la cual nos dice lo siguiente: que se efectúa un pago adelantado de clientes el 20 del 12 del 2005,
por una venta que se realizará el 10 de enero del 2006. Entonces el contador registró la operación anterior como un ingreso por venta en el mes de diciembre del 2005, con lo cual aumentó la utilidad del año en cuestión. Luego de analizar esta afirmación, tenemos que esta transacción fue registrada de forma incorrecta, debido a los principios de devengado y de realización. Entonces, lo correcto sería que en diciembre del año 2005 nosotros registráramos este pago anticipado como un pasivo por ingresos anticipados y no como un ingreso por venta, pues el cliente no se le ha entregado el bien o servicio por el cual pagó. Cuando el cliente efectivamente viaja y llega a buscar su compra, se debe registrar el ingreso por venta. Y como contraparte, la cuenta de ingreso anticipado como disminución de pasivo, ya que no se le va a deber el servicio al cliente. Además, en enero del 2006 se deberán contabilizar los gastos asociados al viaje. Luego tenemos la afirmación B, que nos dice que el propietario de una empresa le solicitó a su contador que le girara un cheque a su nombre, ya que necesitaba efectivo para cancelar la matrícula de sus hijos. Entonces el dueño le indicó al contador que esto lo registrara como gastos generales, ya que al ser el único dueño, los fondos de la empresa le pertenecían a él. Entonces, luego de analizar esto, se concluye que esta operación fue registrada de forma incorrecta por el principio de entidad mercantil. Es necesario recordar lo que es una entidad mercantil. Una entidad mercantil es una entidad independiente de los dueños, que puede generar por sí misma derechos, atribuciones, obligaciones y deberes propios. Dicho esto, la respuesta sería que la forma correcta de registrar esta operación sería contabilizar la disminución de la cuenta de dividendos por pagar, es decir, registrarla como un costo y no como un gasto, con el objetivo de que al momento en que se repartan los dividendos correspondientes ya se haya descontado el dinero que el dueño sacó a su empresa. Seguimos con el enunciado número 3, donde se nos entrega una tabla y debemos ir clasificando estas operaciones según corresponda a un costo, a un gasto, una pérdida, un desembolso, un ingreso o una entrada. Debemos ir completando con una X según corresponda. Pero antes de completar esta tabla, debemos recordar los conceptos básicos contables, los que ustedes vieron en la clase número 2. Teoría básica de la contabilidad. Estos se encuentran en las primeras diapositivas. Ya. Entonces tenemos que el costo corresponde al valor de la adquisición de un bien o servicio. Este costo no va a empobrecer a la empresa y cuando se incurre un costo se genera un activo para la empresa o bien se intercambia un activo por otro. Luego tenemos que el gasto es la disminución indirecta del patrimonio de la empresa. En este caso la va a empobrecer. Y el objetivo del gasto es crear una ganancia, un ingreso, un beneficio para la empresa a partir del gasto. Por ejemplo, un gasto en infraestructura o un gasto en publicidad. Luego tenemos la pérdida, que es la disminución indirecta en el patrimonio de la empresa, al igual que como habíamos dicho del gasto. Pero a diferencia del gasto, la pérdida no va a generar un ingreso o beneficio para la empresa. Luego tenemos que el desembolso es la disminución del saldo de caja o banco. Y este puede estar asociado a un costo, a un gasto o a una pérdida. Luego tenemos que el ingreso es el aumento indirecto en el patrimonio a partir de sus actividades de negocio, como el ingreso por venta de automóviles.
el ingreso enriquece a la empresa. Luego tenemos que la entrada es el aumento de saldo de la caja o banco. Entonces recuerden bien estas definiciones porque las vamos a utilizar ahora para ir completando la tabla. La primera operación nos dice que hay una compra de mercadería al crédito. Esta operación corresponde a un costo, ya que estamos adquiriendo mercadería para la empresa. Por eso es un costo. Luego tenemos que el pago de deudas de clientes. Esto corresponde a una entrada. Esto lo podemos entender con un ejemplo. Se tiene una veterinaria y llega un cliente solicitando un servicio de peluquería para su perro. Y esto lo paga en cuotas. Luego le está pagando esta deuda a la veterinaria. Por eso el pago de deudas de clientes. Está devolviendo el dinero por este servicio. Y por eso corresponde una entrada, porque la veterinaria va a estar recibiendo dinero, es decir, va a estar aumentando el dinero en caja. Luego tenemos el pago de remuneraciones del mes. Esto se clasifica como un gasto y como un desembolso. Un gasto y como un desembolso. ¿Por qué como un gasto? Porque al estar pagando remuneraciones está disminuyendo indirectamente el patrimonio, pero esto igual va a generar un ingreso-beneficio, ya que hay que tener trabajadores para el ejercicio de la empresa. Por eso lo cual va a generar ingreso-beneficio. Luego tenemos que era un desembolso, porque yo estoy desembolsando dinero para pagarle a los trabajadores sus remuneraciones. Es decir, está disminuyendo el dinero en caja de la empresa. Luego tenemos el robo de dinero de la empresa. Esto corresponde a una pérdida y a un desembolso. ¿Por qué una pérdida? Porque que roben dinero a la empresa no va a generar un ingreso o un beneficio. Va a disminuir el patrimonio. ¿Y por qué un desembolso? Porque está disminuyendo el dinero en caja. Me robaron dinero a la empresa. Luego tenemos la venta de mercaderías al contado. En este caso correspondería a un gasto, a un ingreso y a una entrada. ¿Por qué la venta de mercaderías corresponde a un gasto? Porque va a generar un ingreso o beneficio. Me va a estar aumentando las utilidades de la empresa. ¿Por qué va a ser un ingreso? Porque está aumentando el patrimonio por las actividades de negocio, que en este caso es la venta de mercaderías, una actividad del negocio. ¿Y por qué va a ser una entrada? Porque está aumentando el dinero. Claro, esta venta va a tener como consecuencia un pago monetario. Y por último, la operación 6 nos dice el pago anticipado a proveedores. Y esto corresponde a un desembolso. ¿Por qué es un desembolso? Porque al pagar estoy desembolsando dinero de la caja de la empresa. Dinero que yo le estoy pagando a los proveedores de materias primas. Continuamos con el último ejercicio, que dice lo siguiente. Muestre cómo afectan a la ecuación del patrimonio las siguientes transacciones, donde el objetivo va a ser mantener la ecuación de balance. Pero antes de colocarnos a resolver, es necesario que recordemos algunos conceptos para entender mejor la ecuación del patrimonio. Ya tenemos que el activo reúne el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa.
Luego tenemos que los pasivos van a ser las obligaciones de la empresa con terceros. Luego el patrimonio son las obligaciones de la empresa con sus dueños. Entonces acá, como podemos ver, tenemos la ecuación del patrimonio que nos dice que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Y acá se evidencia el principio de partida doble, que nos dice que cada transacción tiene un efecto doble, es decir, no hay cargo sin abono, siempre se va a cumplir esta igualdad. Además, también esta ecuación nos permite identificar los recursos que una empresa tiene en un momento dado, es decir, los activos, y el cómo se van a financiar estos recursos, que es a través de los pasivos más el patrimonio. Dicho esto, vamos a comenzar a resolver. La transacción A nos dice el aporte de capital en efectivo. El aporte de capital en efectivo nos dice que, como lo dice acá, aporte de capital, o sea, va a estar aumentando mi capital, lo cual es parte del patrimonio de la empresa. Por eso que acá tenemos que capital aumenta. Y como es en efectivo, cuando algo es en efectivo, hace alusión directamente a lo que es caja. Si dijera que es en cheques, o ahí diría que la cuenta activo sería el banco. Pero en este caso dice que el aporte es en efectivo, entonces tendríamos que aumenta la caja. Luego tenemos la pregunta B, que nos dice que hay una compra de mercadería a crédito a 30 días. Compra de mercadería. Esto nos está indicando un activo. Está aumentando el activo, se están comprando mercaderías para una empresa. Entonces esta compra de las mercaderías se van a clasificar acá como activo y están aumentando. Es muy importante acá identificar qué cuentas tenemos involucradas. Por ejemplo, acá son las mercaderías y los créditos a 30 días que correspondería a los proveedores, en este caso. Lo llamé así, porque una vez identificando estas cuentas va a ser posible clasificarlas si es un activo, un pasivo, patrimonio y posteriormente identificar si hay un aumento o una disminución. Entonces, como dije anteriormente, como es a crédito a 30 días, eso lo vamos a llamar proveedores y está aumentando porque se contrajo una deuda. Es decir, se va a clasificar como un pasivo. Y esto está aumentando. Luego tenemos que hay una apertura de cuenta corriente en el banco comercial y se supone que se depositó dinero en efectivo. Entonces, como se depositó dinero en efectivo, cuando ya hice efectivo, eso ya uno piensa al tiro en lo que es la caja. Entonces está disminuyendo mi dinero en caja porque deposité dinero en efectivo. Caja es una disminución. Y como se abrió la cuenta corriente y este dinero se depositó ahí, está aumentando el dinero en el banco. El banco aumenta. ¿Ya? Luego la pregunta número D nos dice que se compra un computador y este se paga con cheques. Compra de computadores. Eso lo vamos a llamar cuenta equipos y como se está comprando, entonces eso es un aumento y se clasifica como un activo. Los equipos están aumentando. Lo otro acá es muy importante el lenguaje. Por ejemplo, si uno ve compra es un aumento, pago es una disminución. Entonces ahí hay que tener ojo. Luego, como dice que se paga con cheques, lo mismo, con cheques a banco. Entonces acá tendríamos que
el dinero en el banco va a estar disminuyendo porque se va a comprar con cheques que provienen del banco. Entonces acá banco es una disminución. Luego la alternativa E nos dice que existe un pago con cheques de la deuda por compra de mercaderías. Como se paga con cheques, lo mismo, estos cheques provienen del banco y como es un pago es una disminución. Entonces tendríamos que la cuenta banco está disminuyendo por la parte de la transacción que nos dice que es un pago con cheques de la deuda. Y esta deuda por compra de mercadería se contrajo con proveedores. Y como se están pagando, entonces hay una disminución de la deuda. Entonces tendríamos acá que la cuenta proveedores está disminuyendo. Porque se está pagando esta deuda. Lo mismo acá, pago, disminución. Luego en la letra F tenemos que se obtiene un préstamo del banco, el que es depositado en la cuenta corriente de la empresa. Como se obtiene un préstamo del banco, o sea, la cuenta banco está aumentando, porque se obtiene un préstamo, hay un aumento de dinero, ya una ganancia. Y el que es depositado en la cuenta corriente de la empresa, estoy obteniendo dinero, que almaceno en la cuenta corriente, por lo tanto, la cuenta banco aumenta. La cuenta banco, la cuenta corriente de la empresa. Pero este préstamo hay que pagarlo. Entonces acá se contrajo una deuda y lo cual se va a clasificar como un pasivo. Entonces y esto lo vamos a llamar préstamo por pagar, el cual aumenta. Préstamo por pagar. Clasifica como pasivo. Para ir finalizando la ayudantía de hoy, tenemos la transacción número G, que nos dice que existe una venta de mercaderías a crédito. En este caso, como hay una venta de mercaderías, estamos entregando mercaderías a los clientes. Entonces, este activo mercaderías está disminuyendo, porque las vendimos. Por otro lado, estas mercaderías se las estamos vendiendo a los clientes. Entonces, identificamos la cuenta clientes, la cual está aumentando. Además, esta venta, se traduce en un aumento de las ganancias para la empresa, beneficios o utilidades. Entonces identificamos otra cuenta que se conoce como utilidad, la cual va a estar aumentando como consecuencia de esta venta de mercaderías. Además quería recalcar que ¿por qué aumenta la cuenta clientes? Es porque esta venta se hizo a crédito. Entonces, por eso que va a estar en un aumento. Estos clientes van a quedar comprometidos con la empresa. Y esto está en aumento. Además, quería comentar que el aumento en la utilidad se obtiene como la diferencia entre el ingreso y costo de ventas. Además, tienen que considerar que el costo de venta, a pesar de llamarse costo, es una cuenta de gasto. Y con esto damos por finalizada la ayudantía de hoy. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier consulta me la pueden hacer llegar o al otro ayudante Edison. Así que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana, donde estaremos revisando el listado número 3, que abarcará las principales normas contables y ejercicios con cuentas T, que por el tiempo no pudimos tocar mucho hoy. Además que los contenidos que se vieron en la clase 2 igual eran bien extensos. Así que eso, que estén muy bien. Chao.